Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Canal 28. Continuamos con más información. Reportando desde Florencia, Italia, para Canal 28, Chihuahua, México. Uno de los países más azotados por esta pandemia. Estamos ya visualizando un poco la desaceleración en la curva en cuanto al contagio del coronavirus. Esperamos la próxima semana ya comenzar a descender de una forma más acelerada. Sin embargo, no debemos bajar la guardia. Debemos seguir todas las medidas optada por la Organización Mundial de la Salud, medidas necesarias para la disminución del contagio de esta pandemia que azota a toda la humanidad. Para los amigos de Canal 28, Chihuahua de México. Os hablo desde aquí de Barcelona, España, y es para explicaros un poquito la situación que estamos viviendo, que es tremenda, es una situación muy caótica, muy mala y muy dura. Como sabéis, tenemos que estar confinados en casa, pero bueno, es por el bien de todos, lo tenemos que hacer, nos tenemos que quedar en casa y no podemos salir únicamente para ir a comprar. Si salimos para ir a comprar, tenemos que ir protegidos con guantes y mascarilla para no contagiar y que no nos contagien. Ya están 95, creo que son unos 95.000 infectados y más de 8.000 fallecidos en España. O sea, escuchar bien, las cifras son altísimas. Por eso yo os digo que hay que quedarse en casa para que esto termine antes y podamos volver a la normalidad. Cuanto antes mejor. Veamos ahora parte de lo que dan a conocer las noticias en España sobre esta pandemia. Se trabaja sin descanso, pero preocupan las consecuencias que puede traer el largo confinamiento. Hay familias, como la de este hombre, que llevan mucho tiempo sin ingresar nada. Para prevenir robos, el gobierno ha reforzado la presencia policial en supermercados y en farmacias. Hi folks, I want to update. Boris Johnson sigue su recuperación, pero no pierde oportunidad de grabarse con el móvil. Le pide a la gente que trabaje desde casa porque el panorama no es bueno. Calculan que tardarán hasta 6 meses en volver a la normalidad. Estamos completos, no tenemos más camas libres, asegura este médico parisino. En Francia, los hospitales del este del país están al límite y siguen mandando pacientes a clínicas alemanas. Nos enfrentamos a la calma previa a la tormenta, decía hoy el canciller austriaco. Su gobierno ha decretado que será obligatorio llevar mascarilla cuando se vaya al supermercado. Y en Hungría, el primer ministro ha aprobado una polémica ley para gobernar por decreto por tiempo indefinido. Bruselas está investigando ya si se trata de otra maniobra autoritaria del excéntrico Viktor Orbán. En Europa el más afectado sigue siendo Italia. Su ministro de Salud ha dicho que seguramente van a tener que extender la cuarentena hasta el 12 de abril. Ya saben que aquí en España es precisamente hasta ese día. Y eso que en Italia hoy hay buenas noticias. La cifra de nuevos contagios en las últimas 24 horas es la más baja desde hace 3 semanas. Mira a ver. Se confirma la evolución en descenso de nuevos casos en Italia, habiendo realizado el mismo número de test que en días anteriores. También han aumentado considerablemente las recuperaciones, datos esperanzadores que todavía se miran con cautela y que confirman que no se debe cambiar de estrategia. Sin embargo, se agravan las condiciones económicas de muchas familias, especialmente en el sur del país, donde se han dado robos a las salidas de los supermercados. Mañana en todo el país las banderas ondearán a media
día hasta y a las 12 se guardará un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas por coronavirus. Del gobierno, por el cual se paralizan todas aquellas actividades consideradas no esenciales. El presidente del gobierno lo anunció el sábado. El Consejo de Ministros lo aprobó ayer domingo por la mañana, pero no se publicó hasta casi la medianoche, minutos antes de que entrara en vigor, lo que provocó dudas en muchos empresarios y trabajadores sobre si su actividad concreta estaba incluida en esa lista. Sí, lo han hecho al lado de las urgencias para aliviar esa saturación que están viviendo porque cada día siguen llegando pacientes. Aquí el Ejército de Tierra ha instalado 7 carpas con capacidad para unas 80 personas y la función principal de este hospital de campaña es una primera asistencia y valoración. Ahora están terminando de equiparlo para que empiece a funcionar lo antes posible, si se puede mañana. Este es uno de los que hay aquí en la Comunidad de Madrid, pero se han habilitado más también en otras regiones. Echan el freno los transportistas. Hacer este viaje, descargar y vale. Y el sector de la construcción. Nos hemos visto obligados a cerrar todas las obras que teníamos en curso. Esta mañana tocaba recoger y tapar los últimos agujeros. Vamos, hoy ya terminamos. Y eso ha tenido consecuencias. Nos han dejado sin ventanas. Así han quedado las obras en la casa de esta familia. A 2 días de terminar mi baño. Hasta el 9 de abril todos ellos tendrán un permiso retribuido recuperable. La empresa les seguirá pagando, eso sí, los trabajadores tendrán que recuperar las horas antes del 31 de diciembre. Y para hacerlo, empresa y trabajador tendrán que llegar a un acuerdo. Guillermo, una cosa más, Europa también rastreará la ubicación de nuestros teléfonos móviles para luchar contra la pandemia. La Comisión Europea y las principales operadoras han acordado el uso de nuestros datos para hacer un seguimiento de la enfermedad. Sí, Vicente, quieren usar los datos de nuestros teléfonos móviles para tener una gran radiografía de nuestros movimientos. Esto va a permitir, pues, saber si se respeta de forma genérica el confinamiento, pero también, sobre todo, va a permitir saber dónde están los lugares más concurridos, donde puede haber ese mayor riesgo de contagio. Desde Bruselas tranquilizan, en ningún caso se va a hacer un seguimiento, una vigilancia de personas concretas con nombre y apellidos, porque todos estos datos van a ser anónimos. Lo que se van a utilizar es para crear modelos matemáticos que luego hagan que se puedan tomar decisiones. Para mañana, un plan de choque en materia de alquileres impulsado por Podemos. La vicepresidenta Calviño se negaba a aplicar esta medida hasta hace pocos días. Entre otras cosas, se permitiría que los hogares más vulnerables dejen de pagar el alquiler por un tiempo cuando la casa pertenezca a grandes propietarios. Se suspenden los desahucios durante 6 meses después del fin del confinamiento y se prorrogan también por 6 meses todos los alquileres. Los inquilinos, además, podrán acogerse a microcréditos con ayudas directas del Estado. Amigos, quisimos comenzar con estas imágenes y videos que nos hacen llegar algunos usuarios desde Italia y España, 2 de los países que más han sido golpeados por esta pandemia. Es muy triste decir hoy la cifra de muertos en el mundo por esta enfermedad. Ya son más de 40.000 personas que han perdido la vida a causa de este virus y tan solo la mitad de ellos fue esta última semana. Sin duda es algo alarmante. Por ello, desde Canal 28 queremos reiterar la necesidad de que cada uno de nosotros acatemos las medidas preventivas. Ya basta de irresponsabilidades. Somos nosotros mismos quienes podemos frenar esta pandemia. Es hora de demostrar seriedad ante esta situación. Es muy importante. Y este miércoles se confirmaron 3 nuevos casos del COVID-19 en el estado, por lo que en total suman ya 11, de los cuales 7 son en Juárez y 4 en la capital del estado. Esto de acuerdo a información proporcionada por Arturo Valenzuela, director médico de la zona norte. Les informo las condiciones del estado de Chihuahua. Tenemos 11 casos, decía yo, 11 casos ya confirmados en nuestro estado. Tenemos 51 casos negativos y 10 sospechosos. Tenemos en Juárez, de estos 11 casos, 7, y en el municipio de Chihuahua son 4. Los casos sospechosos que decimos que son 10, 8 son de Ciudad Juárez precisamente y 2 son de Chihuahua. Quisiera yo comentar también la casuística de los estados del país vecino, de Estados Unidos, ya que muchos tenemos familiares de aquel lado de la frontera. Nuevo México están 315 casos y 5 defunciones. En Texas tenemos 3.266 casos con
41 defunciones. Y en El Paso, Texas, tenemos contados ya 50 casos. En Fort Bliss continúan siendo 7. Aquí vemos el mapa de los municipios de nuestro estado donde ya se han reportado los casos positivos. Tenemos la distribución por edades con el pico máximo entre 25 y 44 años. Es posible que esto después cambie a personas de mayor edad. Primero se contagian los más jóvenes, los que están en la edad de producción propiamente, ¿no? Aquí tenemos el conteo de los 7 casos en el municipio de Juárez y tenemos los 4 casos confirmados en el estado de Chihuahua. Bueno, quiero comentarles que la importancia de estos casos es que ya ha sido difícil en el estudio epidemiológico que se está haciendo poder determinar el foco de contagio. No son personas que viajaron al extranjero, no han tenido un contacto directo con un caso que tuviéramos ya confirmado, de tal manera que esto, chihuahuenses, nos pone en la definición de una dispersión comunitaria. Pasamos junto con el resto del país a esta situación, no importando el número de casos que tengamos, sino ya teniendo este tipo de transmisión, que sería una transmisión de tercera generación, o sea, un importado contagia a una persona de la familia y esa persona contagia a otra familia, ya es una dispersión comunitaria. Y esto nos alerta porque se prevé una escalada de casos que irá subiendo de manera exponencial con una curva que hemos nosotros ya presentado muchas de las veces, y esta pendiente que tiende a la verticalidad, la única fuerza que puede horizontalizarla es usted, y con ello estará salvando vidas, estará dando oportunidad a la cama para los pacientes y estarás haciéndolo por ti, por supuesto, pero también por tus maestros, por tus amigos, por tus compañeros de trabajo. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Vamos a pasar a la información internacional. En el mundo tenemos el total de casos confirmados, 750,890. Y de estos, el 76% son activos. Esto es, son los que se enfermaron en los últimos 14 días. Y este porcentaje es muy importante porque es la fuerza infecciosa de la pandemia. La tasa de mortalidad sigue ascendiendo, 4.8, se mantiene todavía por abajo de 5, sin embargo, pues al paso que va, la gráfica ahorita la vamos a ver, posiblemente alcancemos y superemos ese 5%. Por su parte, Leticia Ruiz, subdirectora de Medicina Preventiva, reiteró a toda la ciudadanía que deben permanecer en casa, pues las próximas 2 semanas serán críticas para evitar una escalada considerable en los casos del contagio. Y bueno, pues todos estos trabajos que se ha estado realizando, esperamos que tenga un buen efecto en esa cantidad de contagios. Recuerden que estaremos durante este mes de abril presentando un buen número de casos, por lo cual les pedimos que se queden en casa. Es la acción más importante a este momento. Todos los estados, cada uno ha estado presentando algunos casos. Estamos intentando, bueno, viendo cómo ampliar el muestreo para que podamos tener más posibilidades de detectar a estos pacientes. Sin embargo, ya algunos casos ya hemos estado pidiéndoles que por las características que se tienen, pues permanezcan en casa para que puedan disminuir la cantidad de contagios en toda la población. Sabemos que Chihuahua es de los que ha estado presentando un momento, vamos un paso pues atrás en cuanto a los momentos y los escenarios de importación viral y dispersión comunitaria. Eso nos ayuda mucho porque nos ayuda a tener un poco más de tiempo para que la gente comprenda e insistamos en permanecer en casa. Recuerden que lo más importante es llamar al 911. En le ayudaremos y le indicaremos si es necesario acudir a un centro de salud o a un hospital.
Incluso tenemos la posibilidad de realizar una teleconsulta, la cual solo en los casos que amerite, se pondrá en contacto un médico con ustedes. Es muy importante que lo conozcan, que se queden tranquilos. Nosotros, todas las llamadas que entran al 911 son captadas por el CRUM y estos son analizados también y por supuesto tenemos flujogramas bien establecidos para determinar quiénes pudiesen ser un caso sospechoso y actuar en consecuencia. Sí les pedimos que hay muchos de los casos que presentan síntomas leves y que no es necesario incluso acudir a algún centro de salud, sino más bien mantenerse en casa, mantenerse aislado. Les pedimos paciencia para esto. Sabemos que 14 días de estar en casa puede ser una misión muy complicada, pero sí sabemos que esto será lo único que mantendrá tanto a su familia como al resto de la población sin mayor número de contagios. Por lo tanto, les pedimos encarecidamente que lo más posible permanezcan en casa. Recuerden, será solo un mes, después volveremos poco a poco a tener nuestra vida habitual, pero esto no es para menos y necesitamos ese esfuerzo coordinado con toda la población, niños, adultos, jóvenes, abuelos, todos ellos, abuelas, todos ellos que puedan colaborar con el sector salud y con nosotros mismos para disminuir el número de contagios. Estamos en una dispersión comunitaria, por lo tanto, hoy la contagiosidad incrementa su riesgo. Por lo tanto, permanezcan en casa. Entre las estrategias generadas por el gobierno estatal se colocaron 13 filtros sanitarios en diferentes puntos de la entidad a fin de detectar a personas en autobuses o vehículos particulares con síntomas que pudieran mostrar un posible contagio del COVID-19 y así poder dar una atención oportuna. El gobierno del estado instaló 13 filtros sanitarios en tramos carreteros estratégicos de la entidad para detectar personas con síntomas de COVID-19 e informar a la población sobre las medidas preventivas a seguir para evitar algún contagio. Los filtros fueron instalados en los puentes internacionales Córdoba-Zaragoza, Santa Teresa, Lerdo-Stanton, Paso del Norte y Tornillo, así como en el kilómetro 31 de la carretera Juárez a Chihuahua y en los poblados de Berrendos, Puerto Palomas, Yécora, El Charco, Escalón y Presidio. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal que coordina en el lugar la rápida circulación de vehículos es el encargado de hacer los interrogatorios iniciales a conductores y pasajeros sin que estos desciendan del vehículo, lo que ha tomado algunas horas de espera para algunas personas que buscan ingresar a nuestro estado. En el caso de los autobuses de pasajeros, el personal de los puntos de revisión sube al camión y aplica el protocolo de preguntas y toma temperaturas sin que los pasajeros tengan que bajar de la unidad. Como primer caso, se busca ubicar si alguna persona presenta fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar y establecer si alguno estuvo en contacto con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. En caso afirmativo, el conductor debe acercarse al área médica donde doctores, técnicos de urgencias médicas y enfermería le realizan un cuestionario a profundidad y les miden la temperatura. Si se observa que el paciente tiene dificultad para respirar o se encuentra inestable, se le enlaza al Centro Regulador de Urgencias Médicas, donde se define si se le debe trasladar a un hospital o continúa su camino. Las personas que son enviadas al área médica deben proporcionar datos como nombre, edad, domicilio de destino y domicilio donde radican, así como su número de teléfono, los lugares donde ha estado y con cuántas personas ha convivido en los últimos días para mantener un registro en caso de que resulte positivo. Si la persona no presenta síntomas de gravedad, se le envía a casa y personal de la jurisdicción sanitaria correspondiente se comunicará con ellos para dar seguimiento a su caso. La Secretaría de Salud solicita a la población que sea cooperativa para que se le pueda brindar el servicio médico oportunamente, detectar más casos y disminuir el tiempo de flujo. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo y según declaraciones de la diputada federal por Chihuahua, Patricia Terrazas, la falta de conocimiento del presidente de México en temas empresariales va a provocar que la economía de los hogares se vea afectada, pues según dijo, no se han brindado incentivos a la iniciativa privada.
La carga tributaria para las empresas en México continúa de la misma forma, pues a decir de la diputada federal chihuahuense Patricia Terrazas, el presidente no ha logrado diferenciar entre incentivos y condonaciones. Dijo que el 93% de las empresas son pequeñas y medianas y estas, de verse afectadas, dañarían la economía de sus empleados. Sigue exactamente igual. No han disminuido nada la carga tributaria, no han disminuido ninguna obligación, ni siquiera nómina. Debo decirte algo que es muy importante. Dentro de las actividades esenciales que considera el gobierno están la obligación tributaria. Entonces es gravísimo porque además el presidente no entiende lo que es condonación contra facilidades administrativas. Lo que le está pidiendo la iniciativa privada al gobierno es que le dé oportunidad de, mientras no haya actividad económica, no hacer los pagos provisionales, no hacer la declaración anual, no pagar INS, no pagar Infonavit, no pagar créditos. Pero no dice que no se van a pagar, sino cuando reinicie la actividad económica, en ese momento pues se tendrá oportunidad de hacer el pago de impuestos. No se le está pidiendo condonación, se le están pidiendo facilidades administrativas y apoyos económicos para pagar nóminas. Cuando el 93% de las empresas en México son pequeñas y medianas, esto es que tienen menos de 50 empleados y tienen ingresos menores a 100 millones de ingresos. Y mientras el presidente no entienda y sus asesores no se lo digan, pues imagínate dónde estamos parados. Dijo que si el gobierno no entiende que la iniciativa privada requiere de estos apoyos, la economía ya dañada se verá más afectada. Señaló que la lucha para buscar incentivos no va a cesar. Reiteró que el presidente desconoce de temas empresariales y esto está afectando a la clase trabajadora. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Y vamos a ver qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema en la conferencia de prensa durante esta mañana. Quisieran sectores económicos, también no todos, que aplicáramos las mismas recetas de antes. Frente a la crisis, crédito del Fondo Monetario Internacional. Frente a la crisis, pedir que el pueblo se apriete el cinturón. Sí, también. Frente a la crisis, subsidios fiscales. Frente a la crisis, salvamentos, rescates. Ya no. Tenemos que proteger primero a los pobres. No pueden seguir habiendo fobaproas. Y aquí es importante decir que muchas veces en política hay que optar entre inconvenientes. A ver, es muy sencillo. Si decimos que no se pague el impuesto sobre la renta o que se reduzca, ¿qué va a significar eso? Menos ingresos, menos recaudación. ¿Y de dónde vamos a sacar para darle a los adultos mayores? Para darle a las niñas, a los niños con discapacidad, para darle a los campesinos, para otorgar créditos a las pequeñas empresas familiares.
Como cada mes, la casa encuestadora Massive Caller presentó la medición de evaluación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la cual ha demostrado una caída en la aceptación del mandatario. Veamos las siguientes gráficas. ¿Usted aprueba o desaprueba el trabajo realizado hasta el momento por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Allí vemos cómo el 47.1% lo aprueba y el 43.7% lo desaprueba, mientras que el 9.2% no tiene una opinión sobre este tema. Y también vemos allí claramente a través de este tracking cómo se ve que ha reducido, se ha disminuido la aceptación, por supuesto, del trabajo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador en los ciudadanos. La siguiente gráfica dice: ¿usted considera que en lo que va de gobierno el trabajo realizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido? El 29.0% dice más de lo que se esperaba. El 23.9% dice lo que esperaba, el 43.7% dice menos de lo que esperaba y el 3.4% no tiene una opinión sobre este tema. Allí claramente también vemos entonces cómo ha disminuido, por supuesto, el trabajo realizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su opinión, ¿qué tan exitoso ha sido el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador en el combate a la delincuencia en México? El 39.9% dice algo o muy exitoso, mientras el 60.1% dice nada o poco exitoso. Eso con respecto a la delincuencia. La siguiente pregunta que hizo la casa encuestadora: ¿qué tan exitoso ha sido el desempeño de Andrés Manuel López Obrador disminuyendo la pobreza en México? El 49.5% dice algo o muy exitoso. El 50.5% dice nada o poco exitoso. La siguiente pregunta es: ¿qué tan exitoso considera ha sido el presidente Andrés Manuel López Obrador disminuyendo la corrupción en México? El 49.4% dice algo o muy exitoso, mientras tanto el 50.6% dice que nada o poco exitoso. Seguimos con la siguiente gráfica. ¿Qué tan de acuerdo está con la afirmación de que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el líder que México necesita? El 51.8% dice que está de acuerdo o totalmente de acuerdo. El 48.2% en desacuerdo o totalmente desacuerdo. La siguiente gráfica nos muestra la pregunta: ¿considera que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es más parecido a un gobierno democrático o a un gobierno autoritario? El 56.1% dice que a un gobierno democrático, mientras que el 43.9% lo califica como gobierno autoritario. En la siguiente gráfica, ¿qué tan de acuerdo está con la afirmación de que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México? Allí dice el 59.5% en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Y allí vemos como el 40.5% está de acuerdo o totalmente de acuerdo. Seguimos con las gráficas. Allí vemos reflejado la pregunta: ¿cuál cree usted que es el principal problema de México? El 39.6% dice que es la inseguridad y la delincuencia. El 18.6% la corrupción. El 15.9% el desempleo y la pobreza. El 12.5% mal gobierno, el 4.9% la salud, el 4.0% una mala infraestructura pública, el 3.2% la educación y un 1.3% dice que la inflación. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera su vecino y usted tuviera que ausentarse por varios días, ¿le confiaría las llaves de su casa? Hace la pregunta. El 43.3% respondió que sí, mientras que el 47.0% respondió que no y el 9.7% no sabe responder a esta pregunta. ¿Con cuál de los partidos políticos se siente usted más cercano? El 54.6% dijo que por Morena, 21.4% el PAN, 11.7% el PRI, 4.1% MC, el 3.2% el PRD, el 2.9% el PBM y el 2.1% el PT. Por supuesto, allí seguimos viendo las gráficas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho
que a mediados de su mandato hará un referéndum preguntando a los ciudadanos si sigue como presidente o renuncia. Si el día de hoy fuera ese referéndum, ¿por cuál opción votaría usted? El 61.4% dijo que permanecía como presidente, el 34.0% renuncia a la presidencia y el 4.6% no tiene claro cómo votar. Es parte entonces de las gráficas que se han reflejado a través de esta casa encuestadora Massive Caller. Con esta nota nosotros hacemos nuestra primera pausa en ABC Noticias. No se aparten, que ya volvemos con más información.